Isaías. En el libro de Isaías dice claramente cuál fue el sacrificio y por qué fue el sacrificio. Dios enseñó a Israel a que siempre, todos los años, comenzaba y traía la ovejita, el cordero más perfecto, el que no tiene ningún tipo de defecto, el más gordo, el primogénito, el mejor, para ser sacrificado por los pecados. Amén. Amén, amén. Para ser sacrificado por nosotros. Pero es que cuando se lo enseñó de una manera. Isaías lo hizo de una manera también tremenda. Y cuando llegó Jesucristo, llegó en un momento terrible también. Porque llegó un momento cuando Israel estaba bajo el yugo de los romanos. El imperio romano era un imperio en aquel momento que era terrible. Era mandado por el César. Hombres terribles, Calígula, hombres perversos terriblemente. Ellos agarraron para el castigo y empezaron a hacer cruces, empezaron a inventar para castigar al delincuente, al que ellos ven como lo más vil y despreciado del mundo, ¿verdad? El desecho, castigarlo y crucificarlo hasta la muerte, guindarlo hasta morir. Pero antes de guindarlo, ellos agarraban y disfrutaban del dolor de esa persona. Era algo maquiavélico, porque eso lo hacían, es una costumbre de ellos en aquella época. Y ellos se inventaron unos látigos, pero unos látigos con cuero que eran terribles. Esos tenían así como una piel, que tenían como unos pelos de animales, que esos se incrustaban en la piel, y no conforme con eso, en la punta hicieron como una pelota de plomo, y a esa le pusieron púas, de manera que cuando cayera la carne se quedara pegada allí, y ellos tenían que jalar para que pueda salir el instrumento que tiraron hacia la carne, y la carne se desgarra, queda la marca. Entonces eso no era un solo latigazo, eso eran varios, igual, eran varios latigazos. Y se hacían de todo tipo de látigos, todo tipo. Estaba el de madera, que era fino de madera, pero era como de largo, como de una escoba, o del palo de un cepillo, pero tan fino como una aguja, que de manera que cuando pegaba, eso era como si lo hubiesen dado con la misma hojilla así, hoy en día. O sea que era algo terrible, algo maquiavélico, era algo tan inhumano que no sé cómo explicarlo hoy en día. Y entonces cuando Isaías dice, molido fue por nuestro pecado. Cuando habla de que molido fue por nuestro pecado, está hablando de la época y de todo lo que le hicieron. Pero es que ya Dios sabía de antemano también. Porque fíjense, algo que Dios mandó, fíjense lo que vamos a revisar, la cuestión de los tiempos. Dios mandó hacer esto. ¿Ustedes saben qué es? Esto que está aquí, vamos a ver quién lo identifica. ¿Ah? El candelabro, él lo mandó a poner en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiene? 5. 4. Tiene 7. 7, muy bien, 7, aquí está. El candelabro de 7 velas. Este es el símbolo judío. Pero vamos a descifrar qué sucede aquí. Porque si nosotros no vamos a la Biblia entera, del principio al final, Antiguo y Nuevo Testamento, esa tiene, ¿cuántas dispensaciones, Efraín, de Dios? 7 dispensaciones. 7 dispensaciones de los tiempos. Cuando nos vamos y escudriñamos la iglesia también de Esmirna, la iglesia de Osea, que es una iglesia que nos habló también el Señor, y que también Jesucristo le habla, también nos dice, y escudriñando, que son las iglesias de tiempo. ¿Y cuántas iglesias son? 7 iglesias, y en 7 tiempos han sucedido esas iglesias
y son 7 tiempos diferentes. Cuando nosotros vemos que Dios nos creó ¿en dónde? Dios nos creó en el paraíso. ¿Y a dónde vamos a terminar? En el paraíso. Mientras que viene todo. Entonces todo tiene que ver, ¿verdad? Con la dispensación de los tiempos. Si empezamos, porque es el orden de Dios. Dios es un orden. Y Dios acomoda lo espiritual. Yo creé al hombre. El hombre se dejó arrebatar la bendición de la vida. Y se dejó arrebatar muchas cosas. Pues yo voy a mandar entonces a mi hijo, Jesucristo. Él mismo dijo, papá, yo voy a tomar su lugar. Entonces nos puso en el paraíso. Cuando nos toma, nos pone en el paraíso. Eso lo digo porque la Biblia lo dice así. Cuando Jesucristo le dijo a aquel hombre que llegó humildemente, Dios mío, acuérdate de mí cuando estés allá. Hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? ¿Y dónde nos creó a nosotros? ¿Y ahora dónde vamos a terminar? Gloria a Dios. Entonces eso significa que tanto en las iglesias, ese es otro tema de la iglesia. Yo les estoy dando un ejemplo para que veamos y nos demos cuenta que todo tiene que ver con el número de Dios y tiene que ver también con que Dios empieza una cosa y la termina en el orden. Pero saben que este que perdió esto en el paraíso da un recorrido de los tiempos, de 7 tiempos, y llega aquí. Cuando llega el momento que venga cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, que todo está redentado, que todo pasó, ¿ustedes creen que ese hombre va a volver a caer? No. Ha sido procesado y ha sido todo cambiado. Ya. Y ya es culpable de. Entonces así mismo sucede. Ahora vámonos a entender. Ok, vamos bien entonces. Cuando Israel, Dios está haciendo Israel, comienza aquí. Vámonos aquí. Dios comienza con Israel por Abraham y comienza a fundar a Israel. Pero de Abraham, de un solo hombre, le dice, voy a sacar de ti una nación que no va a ser poder contada por nadie. Porque no existe un hombre que pueda contar las estrellas del cielo. El único que puede hacerlo es ¿quién? Dios. Y le dice también, y le vuelve a repetir, que no hay otro hombre que pueda contar la arena del mar. Imagínate. No existe. Pero así va a ser su descendencia de un hombre. Y así llamó a Isaac, llamó a Jacob, y de Jacob hizo sus 12 tribus, y de ahí va creciendo Israel. ¿Y dónde resguardó después a través de José Israel? En Egipto, el país más civilizado de la época. Ahí los voy a resguardar hasta que crezcan. 400 años después los llama, y después de 400 años los llama, pero está un hombre que no conoció a José y se puso terrible, con el corazón seco, con el corazón duro. ¿Y qué hizo? No y no. Durante 10 milagros no. Bueno, y tú vas a ver que tú estás peleando contra el mismo Dios. ¿Y le mandó a quién? El ángel de la muerte. ¿Para qué? Para llevarse los primogénitos. Pero Dios, para resguardar su pueblo, le dio una orden. ¿Cuál fue? Exactamente. Muy bien. Eso mismo es. Agarren un cordero, lo desmenuzan, lo comparten entre familias, coman, mastican, hierba verde. Todo tiene un significado, todo, la hierba verde, lo amargo que iba a pasar Jesucristo, todo. Ahí está dando ya a entender la situación. ¿Dónde estamos empezando? Entonces, cuando la sangre que quede, ahí no se va a desperdiciar nada. La sangre la van a echar en el dintel y en el portal de la puerta, que cuando venga el ángel de la muerte, no va a poder entrar en donde esté la mancha de la sangre que está allí, porque va a significar, estos son míos, y lo que es mío nadie me lo toca. Estos son los que van a tener vida.
Así que ángel de la muerte, tú vas a pasar y te vas a llevar los primogénitos. Llévatelo lo que tú quieras, pero donde esté la sangre, esos son de vida, no son de muerte. Esos son para vida. Oh, gloria a Dios, son para vida eterna. Y entonces pasa el ángel y entonces allí comienza este símbolo. ¿Y dónde termina? Porque fíjense que le dice a Israel en Éxodo, le dice, y me harán fiestas después que estaban en el desierto. Es que este es el único Dios que nosotros tenemos que se le ocurre pedirnos fiesta en el desierto. Él pide fiesta en un desierto, pero Él provee también todo. El pan sin levadura, te proveo el pan sin levadura, tú me vas a hacer fiesta. Pues en el desierto tenemos fiesta, gloria a Dios. Gracias, Dios. En el desierto tenemos fiesta. En el desierto tenemos fiesta. ¿Cuántos tienen fiesta ahora en la crisis? ¿Cuántos tienen torta en la crisis? Ese es nuestro Dios. Y Él dice, le dice a Israel, tendrán esto y lo harán a mi memoria perpetuamente. Lo recordarán perpetuamente. ¿Cómo se llamó? La fiesta de las Pascuas. La fiesta de las Pascuas. Todos los años ellos venían, agarraban, desmenuzaban el corderito, venía el sacerdote, le ponía la mano. Toda aquella ceremonia era aquel tiempo. Cuando Jesucristo dice que no será abolida la ley, se trataba de eso mismo, de la ley moral. No será abolida. Pero lo que sí fue abolido, y no abolido, sino que se cumplió, fue la ley ceremonial. No tenemos que cumplirla porque ya se cumplió. Ya Él vino y hizo eso. Entonces se estaba hablando de qué? Se estaba hablando de esto, de recordar en la Pascua y todas las Pascuas que iba a venir un cordero, que iba a haber un cordero, que iba a desmenuzar para el perdón de los pecados. Por eso cuando Juan viene y ve a Jesucristo, Israel, he allí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Cómo creen si un pueblo que ha sido enseñado, preparado para que cuando diga el cordero que quita pecado, van a ver el mejor cordero, el perfecto, van a ser más bonitos? ¿Cuál es ahí que no digo el primogénito? Ay, mira, lo van a sacrificar. Pero cuando ven un hombre que va a ir caminando, ¿cómo cree que funciona su mente? Oye, ese hombre, ese es perfecto, ese es el Mesías, de la cual habla Isaías. ¡Brum! Y se ponen todos ahí. Gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Dónde empezó? Empezó en un lado. ¿Y dónde termina? Cuando Jesucristo viene, entonces dice allí en 11, ¿lo tienen allí? 1 Corintios capítulo. Fíjense cómo dice. No. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. O sea que es un memorial. A Israel le dijo: haced esto y guardadlo en mi pacto perpetuamente. Y a nosotros nos dice: haced esto en memoria de mí. Si nos vamos a la cruz dice: Padre, consumado es. ¡Oh, santo! ¡Oh, gloria a Dios! Se lleva un corrientazo. Padre, consumado es. Señor, gracias. Padre, consumado es. O sea que ya a nosotros se nos queda eternamente haciendo hasta que Él venga, porque Él lo dijo, que no tomará más esta copa hasta que. Entonces que nosotros debemos de recordar siempre
Entonces, ¿saben el día que lo llamaron a él y lo sacrificaron a él? ¿Saben qué día era? Era la Pascua. Por eso se reunió, todo estaba preparado, iban a reunirse para esa cena y él allí cambia el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 20, dice que este es mi nuevo pacto. Gloria a Dios. ¿Cuál es el nuevo pacto? El de Jesucristo y nosotros. Este es el pacto de la ley, este es momentáneo, perpetuo, mientras tanto. Cuando vino Jesucristo se convierte en un memorial hasta que el día agradable a Jehová venga. Entonces, si el día que a él lo toman y lo sacrifican a él, porque, ¿saben una cosa? El día sábado, que es el día de sábado de los judíos, no podía haber nadie crucificado. Que iban a saber por qué le lanzan la lanza a él, por qué le atraviesan la lanza, porque le iban a cortar los huesos, las piernas, todo para que termine de morir desangrado. Pero cuando vean a este, y van a este, ven allí, Dios ordena, a ese ni me lo toque, porque ya yo lo escribí que ni un hueso me lo van a romper. Ni un hueso le rompieron a él. Es como si Dios hubiese dicho, me le toca la carne, pero un hueso no me lo toque. Dios pone límites. Así mismo le dijo al diablo con respecto a Job, me le toca su carne, pero no me le toque su alma. O sea que el alma, el espíritu, los tuétanos de Jesucristo están siempre presentes en la presencia de Dios. Así es como Él quiere que nosotros estemos también. Entonces ese día lo hicieron, no, ese que está allí creo que está muerto, me la lanza. Igual de su cuerpo sale el nuevo pacto, sangre y agua. Él mismo lo dijo, el que no está en el espíritu, que no sale de él, agua y sangre, no entrará en el reino de los cielos, que fue cuando dijo, el que nació de la carne es, y el que nació del espíritu es. Entonces ese día era el día de la Pascua, y el viernes él le había dicho, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Después había dicho, consumado es. ¿Qué día era? La Pascua. ¿Dónde empezó el pacto con Dios? En la ley. Y termina en la gracia que consumado es. El tiempo, ¿ves? Me quedó transparente esto. Y es que tiene otro significado, que es de la iglesia, pero no vamos a entrar en ese tema. Otro día nosotros hablamos de ese tema. Pero vemos las 7 tienen que ver con las 7 dispensaciones, tienen que ver con todo. Mira, el orden de Dios de la Biblia tiene que ver con todo. Ni una tilde, ni un punto se le escapa. Por eso es que Jesucristo dijo, es imposible. No se va a borrar, no se puede cambiar ni una tilde, ni un punto, porque todito es para que se cumpla lo que ya se cumplió. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? Vamos a recordar en la Santa Cena, porque Israel recordaba que eran libres de la esclavitud. Nosotros recordamos que somos libres del pecado. Gloria a Dios. Tenemos quien nos justifique. Gloria a Dios. ¿Quién nos va a señalar? Si alguien nos señala, tiene que ir a Jesucristo, porque Romanos capítulo 8 lo dice claramente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que también está sentado a la diestra de Dios Padre y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá? ¿Quién tendrá que ir para allá? Por eso es que cuando va para allá el diablo a acusarnos o a señalarnos, el Padre viene, voltea para allá, pero Jesucristo viene, papá, yo morí por ella. Y el papá, ¡ay, santo!